La próxima semana el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio anuncia tener listo el mandato para la designación del fiscal general del Estado definitivo, proceso que se acelerará tras la renuncia de Paul Pérez. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hizo pública la renuncia presentada este miércoles por el fiscal encargado Paul Pérez. No hemos analizado todavía en el Pleno, ayer se escuchó eso, entonces obviamente tenemos que nosotros hacer un análisis para ver quién es la persona que le va a subrogar en las funciones. Pérez en parte del comunicado señala que su decisión responde a que pretende ser parte del programa para el mejoramiento de la capacidad institucional para combatir el tráfico ilícito de sustancias catalogadas como sujetas a fiscalización y el crimen organizado transnacional. Con la salida de Pérez, el transitorio estaría siendo literalmente presionado para designar al fiscal definitivo. Y ya estamos nosotros ya preparando, está casi listo el mandato para el concurso para el fiscal definitivo. Entonces yo creo que ya la próxima semana tal vez ya tengamos el mandato. El mandato es el que determina cómo va a ser el proceso. Como es un concurso abierto, todo ahí vendrán los postulantes. No son ternas. Prefieren no ponerse plazos. Pero es difícil tener un tiempo límite porque a veces hay impugnaciones, la cantidad de seleccionados. Aquí saben que la Fiscalía General del Estado no puede quedar en acefalía. Por eso encargarán la institución a Ruth Palacios, actual fiscal subrogante. Lo que interesa es que no haya un vacío del ejercicio realmente tan necesario como es la Fiscalía. Entonces, en ese sentido, nosotros también trataremos de hacerlo más rápidamente el concurso, claro, respetando todo el debido proceso. Este viernes analizarán el comunicado y aceptarán la dimisión de Pérez, quien estuvo en el cargo desde el 2 de mayo de este año, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en reemplazo de Carlos Vaca, quien fue censurado por la Asamblea Nacional. Informó Héctor Romero. Este viernes se conocerán los nombres de los 5 vocales definitivos y sus respectivos suplentes para el Consejo Nacional Electoral. Como parte del proceso de selección y designación, los candidatos se sometieron a la audiencia pública de oposición. Son 12 los candidatos que continúan en la recta final para consejeros definitivos del Consejo Nacional Electoral. No están aquí solo indígenas, están indígenas y no indígenas. No solo están mujeres, sino también varones. No solo de un partido político, sino de todos los partidos políticos más votados. Este jueves los aspirantes se sometieron a la audiencia pública de oposición, que giró en torno a 3 parámetros: propuesta de reforma a la normativa electoral vigente, exposición de las principales fortalezas y debilidades de la gestión del CNE y propuesta de política pública direccionada a prevenir y combatir la corrupción en la función electoral. Diana Tamaid y José Cabrera, consejeros temporales, quieren que se los nombre como definitivos. El método de adjudicación de escaños que actualmente se aplica es totalmente injusto porque favorece a los partidos políticos más fuertes. Los señores del registro civil dicen tenemos 700.000 cédulas expiradas. ¿Cuántas de esas personas habrán fallecido? Como no está actualizada la información, no tenemos un registro electoral completamente confiable. Cada uno de los postulantes respondió en base al sorteo de las 3 preguntas. Se les dio 15 minutos. Que la democratización que el CNE está teniendo y que va a continuar con el CNE definitivo es una oportunidad histórica de devolverle al país que crea en que sí existe la democracia. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio efectuará la calificación sobre 100 puntos. Se está aplicando justamente el mandato, cada uno de los consejeros está evaluando esta fase individualmente para luego hacer un balance general en función de lo que establece el mandato. La intención es que se conozcan los nombres de este viernes de los 5 titulares y sus respectivos suplentes para notificar inmediatamente a la Asamblea Nacional para su posesión y que estén listos para la convocatoria de elecciones del próximo miércoles, informó Héctor Romero. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó formalmente una denuncia por varias amenazas que habría recibido a su teléfono celular. Asegura que tras las últimas acciones realizadas en la legislatura para autodepurarse, las amenazas se han incrementado.
llegó hasta la fiscalía acompañada de sus coidearios de partido. La presidenta asegura que luego de que se registraron las destituciones de Sofía Espín y Norma Vallejo, las amenazas en su contra y de su familia se han incrementado. Hemos tomado fuertes decisiones en los últimos días, que son de conocimiento público, en donde pues se han sentido afectados ciertos grupos, y en función de eso yo deduzco que son estos mensajes que cada vez tienen una tónica mucho más agresiva, intimidatoria y amenazante. Que no va a permitir que este tipo de amenazas puedan detener el trabajo que lleva adelante en la Asamblea, donde la autodepuración es vital, asegura la presidenta. Son mensajes de advertencia de lo que puede suceder si es que nosotros seguimos tomando acciones como estas. Acciones mucho más fuertes, palabras soeces, groseras, yo no las voy a repetir. He dejado los textos de los mensajes, obviamente, como parte del escrito, y será la Fiscalía la que tenga que hacer las acciones a la brevedad posible. Lo único que nosotros queremos decir es que no nos van a intimidar. De paso, anunció que la legislatura notificará administrativamente a la justicia la pérdida de la dignidad de legisladora de Sofía Espín. Esto tras el pedido de levantamiento de inmunidad solicitado a la Asamblea. En este caso, ante una destitución, nosotros notificaremos a las instancias de justicia de que ha habido una resolución del Pleno en ese sentido. Este jueves en la sesión parlamentaria se principalizaron los asambleístas que reemplazan oficialmente a las legisladoras destituidas el pasado día martes. Informó Javier Gallo. Una empresa alemana será la encargada de evaluar la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, obra emblemática del gobierno de Correa. Así lo aseguró el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Los costos de dicha evaluación correrán por parte de la empresa china Sinohydro, que estuvo a cargo de la construcción de la obra. Tras el informe preliminar presentado por la Contraloría, donde se detalla la existencia de considerables daños estructurales en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, confirmó que una empresa alemana realizará una inspección a la mega obra del gobierno de Rafael Correa. Inmediatamente ya la empresa TV ha sido contratada para que vaya a analizar técnicamente. Es una empresa que viene de Alemania y empezará los primeros días de diciembre ya a hacer esa evaluación. Además aseguró que los costos de reparación de las más de 7.000 grietas de hasta 38 centímetros que existirían en la hidroeléctrica serán cubiertas por la empresa Sinohydro, a quien se le adjudicó el contrato de construcción. No nos va a costar nada a nosotros, esa es obligación de la contratista. Sinohydro tiene que pagar esos costos. Nosotros hemos seleccionado la empresa y es por cuenta del contratista. Pérez también informó que Ecuador todavía tiene garantías pendientes con Sinohydro y que se está negociando una nueva garantía por los trabajos en la obra. Lo que nosotros hemos hecho es hablar con la empresa para que nos emita una nueva garantía por 10 años. Estamos discutiendo los términos de esa garantía. La empresa ya ha dado su aceptación. Mientras tanto, el asambleísta Esteban Albornoz, que fue ministro de Electricidad durante el gobierno de Rafael Correa, aseguró que el problema de las grietas se debería a la soldadura. Hay fisuras y es el problema de la soldadura. 7.800, yo puedo decir, pueden haber más, y lo digo, porque es la soldadura la del problema. Entonces yo puedo decir 7.800, capaz que 10.000. O sea, no está en el tema de cuántas fisuras se encuentren y en el número, porque eso escandaliza. Es el problema de solucionar el tema de las soldaduras. Informó Edison Saavedra. Los integrantes de la Mesa por la Verdad y Justicia, que analiza supuestos casos de persecución política en el gobierno de Correa, dieron a conocer sus primeras conclusiones. Entre otras cosas, aseguran que hubo un control de los poderes del Estado para iniciar procesos penales en contra de quien pensaba diferente al régimen. Una vez culminadas las audiencias públicas, 26 en total, que estuvieron programadas por la Mesa de la Verdad y Justicia, a quienes denunciaron haber sido perseguidos políticos en el gobierno pasado, se entregó un primer informe. A decir del presidente de la mesa, se concluyó que hubo un gobierno autoritario que buscó las formas para controlar los poderes del Estado. Y desde ahí se articuló, a decir de Jacome, a todas las entidades gubernamentales para que se convirtieran en un instrumento de persecución. Nosotros podemos señalar que también actuaron aparatajes como los de la CNAIN, por ejemplo, que se dedicaron a la persecución no solo de las víctimas, sino también a los familiares de las víctimas para buscar, como vulgarmente se dice, romperles en el ánimo, en la moral, para que declinen de los procesos en los que estaban resistiendo. Según Angélica Porras, vocal del Consejo de la Judicatura, con los casos analizados se puede concluir también
que podemos encontrar un patrón común, que es a partir de una denuncia, a través de una denuncia de corrupción, de una investigación periodística, incluso de un Twitter que manifestaba una opinión contraria al régimen, se obtenía del régimen una respuesta brutal desde el punto de vista comunicacional, que construía, entre comillas, a un delincuente, a una persona indeseable, y que además mandaba un mensaje al sistema de justicia para que el sistema de justicia responda a través de un enjuiciamiento, a través de una detención. Ahora la Mesa por la Verdad y la Justicia tiene pendiente realizar un informe borrador para el 10 de diciembre y se tiene previsto que para finales de ese mismo mes se entregue un informe definitivo de todas las denuncias presentadas por supuesta persecución política en los 10 años del mandato de Rafael Correa. En Quito informó Andrea Urbe. Los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio derogaron 2 códigos que fueron duramente criticados por la opinión pública y que, a decir de juristas, era una copia de la legislación puertorriqueña. Los mismos habían sido aprobados el pasado 8 de noviembre. Tras una reunión realizada por las múltiples reacciones que se generaron con la aprobación del Código de Conducta y el Código de Ética Judicial, desde el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio, se derogaron estos 2 documentos. Previamente, representantes del Colegio de Abogados acudieron hasta las instalaciones de la entidad y ahí expusieron su descontento. Primero, que es un código, en lo formal jamás se nos comunicó, nunca se socializó, no se tomó en cuenta ni al gremio, ni a la academia, ni a las autoridades judiciales para poder sacar esto. Los códigos fueron aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Transitorio el pasado 8 de noviembre. Fueron duramente criticados y darían cuenta de que, por ejemplo, el código fue una copia exacta de la legislación de Puerto Rico. Fue un copy-paste que ni siquiera se leyó bien, ni siquiera hubo la adecuada revisión para darse cuenta que estaban incluyendo figuras que no tenemos en nuestro sistema. Nosotros no tenemos sistema de jurados. Además, en el documento se señalaban las conductas que los abogados debían tener con sus clientes. Por ejemplo, no mantener relaciones sexuales a menos que se haya consensuado previamente. La forma en que está redactada esa parte es totalmente inadecuada porque da a entender que fuera posible tener relaciones no consensuadas, y las relaciones no consensuadas son un atentado a la libertad sexual. Por tanto, eso no solo que está mal pensado en términos de fondo, sino también de forma. La redacción es absolutamente inadecuada. Para Porras se debería reconocer que hubo un error por parte de las autoridades que aprobaron dichos códigos. Entonces, a mí me parece que no debió aprobárselo, y me parece que los 3 vocales del Consejo de la Judicatura que lo aprobaron tienen que asumir su responsabilidad sobre esto y no solamente revocarlo o derogarlo. La propuesta del gremio de abogados es que en caso de querer elaborar un nuevo documento, se conformen mesas de trabajo con los profesionales del derecho. En Quito informó Andrea Urbe. Organizaciones no gubernamentales siguen de cerca la situación de la libertad de prensa en el Ecuador. En un conversatorio con estudiantes universitarios en Quito, representantes de Fundamedios y Reporteros Sin Fronteras dieron sus observaciones. La Ley de Comunicación de Ecuador, aprobada en 2013, es considerada una de las más represivas en la región. Según Fundamedios, desde que entró en vigencia hasta la salida del expresidente Rafael Correa en mayo de 2017, se contabilizaron 527 sanciones a medios. Actualmente, con el régimen de Lenín Moreno, se cuentan 31 sanciones. Todas estas se dieron mientras Carlos Ochoa era titular de la Secretaría de Comunicación. La conclusión, la situación en los últimos 18 meses para la prensa en Ecuador parece dar un giro positivo, encaminado a la reforma de la Ley de Comunicación. En sus inicios habíamos saludado los avances que permitía la ley, pero al final ha sido interpretada y se tornó una herramienta de censura y de presión contra muchos periodistas en el país. Y es que para poder hablar de una verdadera libertad de expresión en el país hay que considerar varios aspectos. Ahora que estamos ya en la segunda etapa del debate de las reformas a la Ley de Comunicación, hemos visto que todavía existen ciertos nudos críticos que es importante abordar para que la ley cumpla con lo que dictaminan los estándares internacionales. Por otro lado, Ecuador no ha sido considerado uno de los países peligrosos para ejercer el periodismo, pero el asesinato a los trabajadores de Diario El Comercio a inicios de este año puso sobre la mesa la necesidad de seguridades para quienes ejercen este oficio. La ausencia de tal mecanismo en Ecuador llama la atención, sobre todo después de este episodio terrible. Creo que falta una voluntad política.
Aunque los cambios son positivos en el último año y medio, aún hay mucho camino por recorrer, y dentro de esto también implica la consideración de los nuevos riesgos que corren los trabajadores de la comunicación en la era digital, pues cada vez son más frecuentes y más violentos los ataques a través de redes sociales. Informó Carolina Basante. Ahora les contamos que transportistas de Imbabura cerraron la Panamericana Norte desde la parroquia de la González Suárez en Otavalo hasta el sector de Mascarilla. Durante esta jornada de protesta no se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. En horas de la tarde se llegó a un acuerdo con las autoridades de la provincia y la medida se quedó suspendida. Así amaneció la terminal terrestre de Ibarra. El motivo, la paralización del transporte público, interprovincial, intercantonal y el gremio de taxistas de Imbabura, quienes se acogieron a esta medida, de hecho, por varios pedidos que tienen para la Agencia Nacional de Tránsito. Que se archive o se vete por parte del señor presidente de la República estas reformas a la ley de tránsito que se vienen tramitándose en la Agencia Nacional, porque creemos que esta ley que fue creada desde el 2008 es una ley sancionatoria, es una ley recaudadora. El tema de la informalidad, Uber, Cabify y Citaxi, que viene afectando al país entero. Durante esta jornada, dirigentes de la transportación de Imbabura indicaron que no se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. Sin embargo, la dificultad en el traslado de los ciudadanos a los diferentes destinos de la provincia fue evidente. No, más bien agradecerle a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas que están aquí dándonos la seguridad correspondiente y necesaria. Nosotros tampoco estamos dañando ni la propiedad pública ni privada, no estamos causando ningún tipo de vandalismo. En horas de la tarde se dio a conocer que Óscar García, presidente de Transportes Unidos, recibió un acta por parte de las autoridades comprometiéndose a una próxima reunión con el ministro de Transporte y representantes de la Agencia Nacional de Tránsito. Si es que ellos tienen alguna demanda frente a esta ley que está en discusión, que no ha sido aprobada, es a la Asamblea donde deben ir. Eso por un lado. Y por otro lado, el principal líder de este paro es el gremio de taxistas. Los taxistas no son regulados por la Agencia Nacional de Tránsito, son regulados por los GATS municipales. Por lo que se suspendió la medida de paralización. Con realización de Andrea Cañar, informó Javier Rosero. Hasta el momento, 1.208 licencias de conducir quedarían inhabilitadas por haberse adquirido de manera ilegal. Así lo confirmó el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Dentro de esta problemática, más de 14.000 permisos para conducir todavía se encontrarían sometiéndose a investigaciones y también podrían ser retirados. Álvaro Guzmán, director de la Agencia Nacional de Tránsito, confirmó que de las 15.970 licencias de conducir que denunciaron constaban con irregularidades, varias ya fueron invalidadas entre el 16 de octubre y 9 de noviembre de este año. La Fiscalía determinada que 648 licencias son falsas y estas son retiradas inmediatamente del sistema. De esta manera, la Agencia Nacional de Tránsito, trabajando conjuntamente con las investigaciones ejecutadas por Fiscalía, avanzan en el proceso de verificación de autenticidad de licencias de conducir. Hay un segundo grupo de 560 licencias para las cuales se está preparando una resolución y también darlas de baja. De ser así, de los 15.970 documentos de conducir que fueron detectados con irregularidades hace 8 meses, estarían por revisarse todavía 14.762. La forma de sacarlos de circulación, según confirmaron, no es tan simple. Si es que nosotros eliminaríamos todas estas licencias ya del sistema, alteraríamos una prueba que le sirve a la Fiscalía para llegar hasta los culpables de esta acción. De las 648 licencias que fueron anuladas, Guzmán detalló las inconsistencias encontradas. Hemos identificado licencias que son emitidas fuera del sistema por usuarios no autorizados, licencias que han sido emitidas por el sistema nuestro, pero por usuarios no autorizados. También licencias emitidas por el sistema nuestro, por usuarios autorizados, pero en horarios inusuales. Y sobre esto, Guillermo Abad, director de Justicia Vial, cree que los órganos sancionatorios deben marcar precedentes, pues si no, afirma, el día de mañana se tendrá personas que sigan haciendo lo mismo. No solo el que falsifica es responsable, sino el que hace uso doloso de ese documento falso. Según la Agencia Nacional de Tránsito, los procesos de seguridad para que no se vuelva a vulnerar su sistema y se emitan documentos falsos han sido incorporados, por lo que creen que será muy difícil que se vuelva a repetir un caso como el denunciado por la entidad, en donde de las 3 millones de licencias que existen en el país, casi 16.000 presentaron irregularidades. Informó Javier Rosero.
Más de 2.000 indígenas bloquearon la vía E35 en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Los dirigentes advierten que es una medida preventiva para que las autoridades les den respuestas a temas como el precio de la leche, la no utilización del suero, el recorte presupuestario a las universidades, entre otros aspectos. El bloqueo duró cerca de 1 hora. Como una medida preventiva, calificaron los indígenas en Cotopaxi las movilizaciones y el bloqueo de la vía E35 en el cantón Salcedo. ¡Abajo el suelo! El 15 de noviembre es un inicio. Levantar mayores, chicos y chicas, señoritas, todos por una causa justa. El precio justo de la leche, la no utilización del suero, la redistribución del agua y otros temas son las propuestas de la mesa del diálogo. Las propuestas hemos dejado hace 1 año, no es de ahorita, compañeros. Hay que empezar un proceso de redistribución del agua. Para hacer esta vía, la E35, había un compromiso, ¿no es cierto? ¿Cuál era el compromiso? Que debían dejar con los pasos, ¿no es cierto?, con los pasos peatonales o que pasen los vehículos. ¿Por qué? Porque si no, cada semana hay desgracias en esta vía grande, ¿no es cierto? Los usuarios de la vía fueron los afectados por esta movilización, que bloqueó la vía cerca de 1 hora. Vamos a hacer unos negocios ahorita en Ambato y no podemos, toma más tiempo, tenemos que darnos la vuelta para buscar una vía. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Informó Natalie Guerrero. La construcción de una central hidroeléctrica de la cuenca del río Platúa en el norte de Pastaza es rechazada por varias comunidades indígenas, quienes se tomaron la vía Puyo-Tena como una medida de presión. Indígenas que rechazan la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el cantón Santa Clara, al norte de Pastaza, se tomaron por 7 horas la vía Puyo-Tena para presionar que salga de ese sector la empresa Genefran y se revierta la autorización gubernamental para que se haga esa obra que busca captar las aguas del río Platúa. Este río es río turístico. Este río no estamos defendiendo solamente para los pueblos indígenas. Este río estamos defendiendo tanto para gente pobre, rico, blanco, extranjero. El bloqueo de la carretera generó problemas a personas en tránsito que presionaron la reapertura de la carretera a los efectivos de la policía que daban seguridad en el área. Al final se permitió el transbordo en grupos. No hay paso, no sé, caprichos tal vez o algo están solicitando, no se sabe, porque esta no es la manera de reclamar. Los vehículos que se quedaron atrapados formaron largas filas a la espera de que se reabra el paso. Entre las personas que estaban en el lugar había quienes apoyaban el reclamo de los indígenas. Porque nosotros somos de aquí y nosotros queremos ese río que sea salvado, no queremos que nos sequen el río. Al final, en horas de la madrugada, con la presencia del gobernador Pablo Landívar, se firmó un acta compromiso mediante el cual se dio un nuevo plazo a Genefran de 24 horas para que saque 19 máquinas pesadas que tiene en ese lugar. Con esto se rehabilitó la circulación por esa carretera parte de la troncal amazónica, informó Kelly Toapanta. Momento de nuestra primera pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hoy será aprobado el informe de la Comisión Legislativa Multipartidista que investiga el caso Gabela en la Asamblea Nacional. Está nuestra compañera precisamente, Carolina Basante, para darnos los detalles. Carolina, cuéntanos qué se conoce sobre el contenido del documento. Muy buenas noches. Gracias, María Fernanda. Amigos televidentes, buenas noches. Lo que nosotros podemos adelantar a esta hora es que este informe final que realiza la mesa multipartidista no solamente abarca el asesinato del general Jorge Gabela Bueno ocurrido en 2010, sino que también toma en consideración el proceso de adquisición de compra de los helicópteros Drup. Es así que en total 67 personas son mencionadas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, exsecretarios de Estado que formaron parte del comité interinstitucional que investigó este caso en 2013, exfiscales, un excontralor, personal de la SENAIN y también altos mandos militares que, como les dijimos, formaron parte del proceso de adquisición de los helicópteros Drup, una compra a la cual el general Jorge Gabela siempre se opuso. Una de las recomendaciones que también hace esta comisión es que se pueda reconstruir el tercer producto y por eso solicita a la Fiscalía la presencia del perito Roberto Mesa, quien lo realizó hace varios años. Nosotros pudimos conversar con el asambleísta César Ron y esto fue lo que nos mencionó. Recomendamos pues a la Fiscalía General del Estado que cumpla
con su compromiso y traiga al perito Mesa para que elabore el tercer informe, a fin de que el país conozca los implicados con nombre y apellidos en la muerte del general Gabela. Nosotros somos una comisión de la Asamblea Nacional, nosotros no somos jueces, nosotros hemos hecho una investigación seria, una investigación que en la Asamblea Nacional en los últimos 10 años no se hizo absolutamente nada. Y otra de las recomendaciones que nosotros podemos adelantarles es que se solicitará a la Unidad de Análisis Financiero y a la Contraloría que se haga un análisis, un examen especial de los bienes de todos los funcionarios de la cúpula militar que formaron parte del proceso de adquisición de los helicópteros Drup, y a pedido de la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela, su familia también se someterá a esta investigación. El informe final será conocido a las 20:50, hora que fue señalada para la sesión de la Comisión Multipartidista, en donde se dará el debate y la votación. El día de mañana este informe será entregado a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Nosotros continuaremos aquí para llevarles toda la información en el momento que sea oportuno. Vuelvo contigo, María Fernanda Estudios, con más noticias. Buenas noches. Muy buenas noches, Carolina. Gracias por traernos esa información de última hora desde el Legislativo. Estaremos pendientes del informe. Y el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, se reunió con su homólogo de Guatemala, Jimmy Morales, y el rey de España en la cumbre iberoamericana. En ese encuentro, que durará hasta el viernes 16 de noviembre, se exponen temas de inclusión y desarrollo sostenible. El presidente de la República, Lenín Moreno, participa en la 26ª Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Guatemala. En su primer día en el país centroamericano, el primer mandatario se reunió con su homólogo guatemalteco Jimmy Morales, con quien mantuvo una reunión bilateral. También saludó con el rey de España, Felipe VI. El jefe del Estado ecuatoriano presentó ante los invitados internacionales el programa iberoamericano de discapacidad. Igual que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nos dan las normas más los protocolos a seguir para poder convertir esos protocolos y esas normas, poder convertirlas en leyes públicas y transformarlas sobre todo en políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, en beneficio de la diversidad. Guatemala va a sostener en el marco de esta cumbre iberoamericana de jefes de Estado una reunión con el CONADI de Ecuador con la idea de impulsar un convenio de cooperación bilateral. Para el viernes se tiene previsto que Moreno exponga las acciones ejecutadas durante su gestión en referencia a derechos ciudadanos, el plan Toda una Vida, además de temas de inclusión y desarrollo sostenible. Informó Valeria Navarro. Como lo anunciamos, los familiares de la joven herida tras la caída abrupta de un juego mecánico en la parroquia del Quinche presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el hecho y se cubran los gastos hospitalarios de la menor. Las autoridades clausuraron temporalmente el espacio. Al parecer, una falla en el cinturón de seguridad del denominado juego Spin Out fue la causa para que la joven de 16 años de edad salga disparada del artefacto. Hay una falla en el sistema hidráulico de seguridad del puesto M, lo que hizo que la niña salga lateralmente. Según su padre, la menor de edad, al terminar su jornada escolar, salió con unos amigos rumbo a este parque. Instantes después de prendida la máquina, la niña resbaló de su asiento intentando sujetarse por unos segundos, pero lastimosamente cayó sobre unas piedras y tierra. La comunidad rumoró que este era el primer día de funcionamiento del espacio. ¿Usted sabe si es que les cobraron incluso la entrada? Obviamente creo que sí, $1 por estudiante. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el permiso otorgado para el funcionamiento estaba previsto desde el 15 hasta el 25 de noviembre. Es decir, el accidente ocurrió 2 días antes. El martes se hizo unas pruebas. Al parecer en esas pruebas se invitó a pasar a los jóvenes y es donde se produce el incidente. Tras los fuertes golpes, la joven está en terapia intensiva. Tiene varias fracturas en la pelvis, por lo que sus abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que se determinen responsabilidades. Se pague los gastos médicos, no solo en atención, sino en la rehabilitación hasta que se encuentre completamente recuperada. Este no sería el primer incidente similar ocurrido en la parroquia del Quinche. Que yo sé, por lo menos que me recuerdo, son como 3 que ha habido graves a sí mismo en años anteriores. Actualmente el parque de diversiones está clausurado, informó Sofía Vintimilla.
6.000 dosis de la droga conocida como H fueron decomisadas por la Policía Nacional en un operativo efectuado en la ciudad de Guayaquil. 2 casas fueron allanadas en el sector del Cristo del Consuelo, en el suroeste de la urbe. La policía contaba con información de que en las viviendas se acopiaba y comercializaba droga. Luego de las tareas de gestión investigativa que han realizado los equipos de campo, se puede determinar a los sospechosos que se estarían dedicando a este tipo de delito. Han procedido a neutralizar a las personas, se ha logrado encontrar al ciudadano que lo teníamos identificado y pues quien en su poder tenía varias dosis. Se decomisó aproximadamente 6.000 dosis de la droga conocida como H. Una persona fue detenida para investigaciones. Una vez verificado de que hay cruces de mano y actitudes inusuales en un domicilio y de personas posiblemente que estaban vendiendo o expendiendo droga. El operativo se efectuó gracias a denuncias al 1-800 droga. Para nosotros cada ciudadano es un par de ojos más en la ciudad que nos ayudan a atacar a los que están al margen de la ley. La policía investiga si existen más personas involucradas en este caso. Informó Jorge Salazar. El Tribunal de Garantías Penales de Azuay dictaminó que en la cárcel de Turi la policía incurrió en el delito de extralimitación de la fuerza cuando realizó un operativo al interior del centro penitenciario el pasado 31 de mayo del 2016. Según la policía y la fiscalía, los privados de la libertad fueron sacados de sus celdas y agredidos. Por esta acción fueron sentenciados 37 uniformados a 106 días de prisión. Además de la reparación económica de $500 a cada uno. Estamos revisando la sentencia, pero entiendo que esa es la definición y nos corresponde cumplir las órdenes de los jueces, depurar la institución si es que corresponde, porque si es que existe una falta, si es que existe un delito, pues lo que corresponde a la Policía Nacional es que esos servidores reciban la sanción que la ley da para estos casos y eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Antes de finalizar, amigos, pedimos su colaboración. Roberto Andrés Narváez Arias, quien actualmente tiene 28 años de edad, se encuentra desaparecido. El joven fue visto por última vez el pasado 13 de noviembre de 2018 en Avenida Naciones Unidas y Chiris, en la ciudad de Quito. Roberto es de contextura delgada, nacionalidad ecuatoriana, tiene los ojos color miel, cabello negro y mide aproximadamente 1,60 m de altura. Su familia lo está buscando. Si tiene algún dato, no dude en comunicarse con la línea 1-800 Delito. Desde ya, muchísimas gracias por su ayuda. Con eso nos despedimos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.